El Señor guarde y bendiga a cada uno. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar de nuestro, saltando un poco los saludos para que nos dé tiempo. Porque estos son como 2 horas, más o menos. Vamos a abordar la parashá Bealotejá. Cuando enciendas. Esa porción, en Números 8:1 al 12:16, representa un punto de inflexión crítico en el desierto. O sea, un cambio de dirección. La creación de orden celestial y la adoración para el sentido de la menorá, ¿verdad? Está también la consagración de los levitas hacia las crudas realidades de la debilidad humana, la queja, la rebelión, el liderazgo, el hilo, en el camino hacia la tierra prometida. Esto es parte de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Viste la palabra? Capítulo 8:2. Cuando encienda Bealotejá las lámparas hacia el frente del candelabro, alumbrará las 7 lámparas. Aquí la palabra inicial de este versículo no es el verbo común para encender, sino el halik, como solemos decir en el Shabbat, a encender las velas del Shabbat. Si no, decimos acá Bealotejá, que proviene de la raíz aliyá, cuyo significado primario es ascender, subir o elevar. Cuando se llama a una persona a subir a la bimá, al estrado, para leer su porción de la Torah en Shabbat, se utiliza la frase Ya'amor. Por eso siempre decimos Ya'amor Jacob ben Yohanan, ¿verdad? O Jacob ben Jacob, de Josué ben Jacob, Ya'amor. Llamó y se dice el nombre de la persona. Llamó se traduce como que se ponga de pie o que suba, ascienda. Por eso cuando nosotros subimos de la Torah, hay un escalón, por eso se dice llamó, ascienda, sube. Aquí la interpretación rabínica clásica de Rashid dice: el sumo sacerdote Aarón debía acercar la llama hasta que el fuego de la mecha subiera por sí mismo. El maestro amado no crea la luz, imparte el fuego inicial para que el discípulo brille con autonomía. Según la perspectiva del primer siglo, la estructura de la menorá, un eje central y 6 brazos
3 de uno, 3 de otro. Y estos 6 brazos miran hacia él, hacia el eje central. Reflejan el concepto de cuerpo y cabeza. En el pensamiento jurídico espiritual, jurídico espiritual del templo, las lámparas laterales, ¿verdad? Acá estas y estas debían volcar, mirar en dirección al eje central. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, veamos esto bajo nuestra lupa. Siempre hago esas comparaciones. El eje central, obviamente, tanto en el judaísmo ortodoxo, en la ortodoxia, representa el Shamash. De hecho, así se llama. Es el cielo, el dador de luz. Porque justamente, tiene esta, además. Este es el dador de la luz para las demás. Y el prototipo también, como Yeshua, como la luz del mundo. Permiso. Hay una interpretación poco común en la mística de la comunidad del primer siglo. Las 7 lámparas representan las 7 dimensiones del Espíritu del Eterno. Estas están mencionadas en Isaías 11:2. Está escrito: y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Adonai. Y Apocalipsis describe una poderosa escena de la gloria celestial, donde dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El acto que hacía el sacerdote, el acto de elevar las luces, denota la rectificación de las dimensiones del alma humana. Nefesh, Ruach, Neshama. Aarón, el sacerdote Aarón, no solo encendía metal, me refiero a que el pensamiento hebreo, en el pensamiento hebreo y el servicio del tabernáculo, el Mishkan, las acciones físicas de los sacerdotes, el esfuerzo que hacían los sacerdotes, nunca se limita al plano material. Cada elemento del tabernáculo era un reflejo terrenal de una realidad espiritual superior, un espejo de la estructura del alma y de la comunidad de Israel. Realizaba una acción profética de intercesión para elevar la estatura espiritual de las 12 tribus de Israel. Para todos nosotros, esto significa que la verdadera instrucción, la Torá, no se memoriza, se enciende
hasta que cada uno de nosotros caminemos bajo su propio fuego espiritual. Amén. Tiene sentido, ¿verdad? Hablemos un poco sobre la anatomía de la luz, no del alma, de la luz. En el hebreo bíblico, el concepto de intuición o ley no es estático, no es algo, bueno, la palabra es estático, nos queda ahí pegado, hablando más coloquial. La palabra Torah, como todos ustedes saben, proviene de la raíz Yará, que significa dar en el blanco, guiar o proyectar una flecha. La Torah es una fuerza dinámica, es un ventor, en movimiento, un objeto que posee magnitud y dirección. Cuando el texto sagrado dice en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la Torah es luz, nos está entregando la física del alma. Muchos como que están arrancándose de la cabeza, ¿no? Para que una lámpara, amados, emita luz en el mundo tangible, ¿qué necesita? Necesita 3 elementos interactuando perfectamente. Un recipiente, mecha, el combustible y la energía liberada. En el plano del espíritu, el diseño es idéntico. En el plano espiritual es idéntico. El alma es la lámpara, la luz, como se llama la luz perpetua, que nuestro Padre mandó a colocar frente al santuario. El ser humano, el alma, Neshama, es el jaguar, por decirlo técnicamente hoy día, el instrumento físico. La vasija de metal o de arcilla. Debo decir que por sí sola una lámpara apagada es un objeto frío, inerte y oscuro en medio de la habitación. El alma humana tiene el potencial de iluminar, pero no posee luz propia, intrínseca. El mandamiento es la mecha, el recipiente, el mandamiento mishvah. La palabra mishvah proviene de la raíz shabbat, no shabbat, shabbat, que significa conectar o unir. Cada mandamiento práctico, la rectitud en los negocios, el amor al prójimo, el cuidado de tu lenguaje, guardar el Shabbat. Es el canal físico, o sea, es el cableado conductor. ¿Me siguen? La misma es la que da estructura a la energía divina. El mandamiento, la misma, es el que da la estructura a la energía divina para que pueda manifestarse
en la densidad de este mundo actual. La Torah es la luz, también, luz. La Torah es el combustible cósmico, es el aceite de oliva puro que alimenta el sistema. Es la corriente de energía pura que desciende directamente de la mente del Creador. Amado, memorizar la Torah, aprender los mitzvot, los mandamientos de memoria y conocer la jurisprudencia al derecho y al revés. Es apenas poseer la mecha y el aceite. Apenas. Allí están, y están ahí, latentes, fríos, intactos. Un estudiante puede recitar capítulos enteros de la Tanaj, pero si su carácter es iracundo, si practica la relación haram, difamación, si su ética comercial es dudosa, si su llama sigue apagada, no hay luz. Tiene el combustible, pero vive en la oscuridad. A pesar de tener el combustible. El encendido de esa luz dentro de ti ocurre la verdadera inducción ocurre cuando el mandamiento se encuentra con la experiencia vital y el temor de Dios. En ese punto de fisión, la información se convierte en revelación personal. Ya no es un mandamiento porque está escrito en el libro, sino porque el mandamiento que pasó se ha vuelto uno en ti, con tu propia naturaleza. La profecía de la profecía al corazón. Debo decir que en el siglo I los maestros de Israel debatían intensamente sobre cómo evitar el formalismo vacío que a menudo amenazaba a las corrientes religiosas de la época. Eso como que continúa, amado. La respuesta legal y profética a este dilema ya había sido anunciada por el profeta Jeremías. Y esa es la clave de lo que significa caminar bajo nuestro propio fuego. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. La Torah eterna, las tablas, cuando la Torah está escrita solo en piedra o en papel, está fuera de nosotros. Está fuera de nosotros. Requiere de un sistema de vigilancia externo, o sea, de un maestro, una presión social, el miedo al castigo, que les recuerde constantemente lo que debe hacer. La Torah extendida
cuando Yeshua a Kadosh, el Espíritu Santo, enciende la mecha, ya se escribe en las tablas de carne del corazón. Amén. El fuego es interno. El creyente ya no necesita, amado, que nadie que le diga, conoce al Eterno, conoce a Dios, ven, vamos. Porque no, porque su propia conciencia y su espíritu, ahora iluminados, esperen, desechan la injusticia de forma tajante. Caminar bajo su propio fuego significa que la motivación para la santidad brota de adentro hacia afuera. Hay un peligro extraño, el fuego extraño. Es Sará. Verso el fuego propio. Es importante, amado, hacer una distinción jurídica y espiritual muy importante para todos nosotros. Caminar bajo el fuego, bajo el propio fuego espiritual, no significa, amado, inventar una espiritualidad a la suerte, una espiritualidad subjetiva o independiente, ¿verdad? Que de hecho la misma Torah condena como fuego extraño, ¿verdad? Y Abiún, ¿se acuerdan? El fuego es propio porque arde de tu propia lámpara, tu vida, su responsabilidad individual. Pero el fuego propio es divino, porque se alimenta del aceite puro de la palabra de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Cada uno de nosotros somos una lámpara única en la sociedad, afuera, en la cajal. Las 7 lámparas del candelabro no era una sola gran llama, eran 7 llamas individuales. 7 lámparas individuales, cada una sobre su propio brazo. ¿Verdad? Como vemos acá. Pero todas unidas en la cajal, a la misma base de Yeshua. Y apuntando a la misma dirección. No puede haber mentes diversas acá. Uno que cree esto, uno que cree aquello, no. Una sola unidad. Esto enseña que la autonomía espiritual no rompe la unidad de la caja, de la comunidad, sino que la fortalece. Una comunidad de personas, es importante, una comunidad de personas que memorizan, es un ejército de clones. Una comunidad de personas encendida por el fuego del Espíritu es un faro de luz colectiva, indestructible. Esa es la diferencia. Recordemos esto, amado, amados hijos. La Torah no se grabó en tablas de piedra para que la guardáramos en una biblioteca. Se nos dio para que consumiera nuestra bajeza y nos convirtiera en columnas de fuego vivientes en medio del desierto del mundo. Quiero abordar un poco más sobre el tema de la menorá.
las 7 lámparas, que hacen alusión a los 7 espíritus de Hashem. Hay una relación directa entre las 7 lámparas de la menorá, los 7 espíritus de Hashem y de la identidad del Mesías. No es una especulación, amado, lo que voy a decir de Yeshua, sino es un diseño hermenéutico perfectamente entrelazado en las Escrituras. Para explicar esto con el rigor de la ortodoxia y la perspectiva hebrea mesiánica, debemos comentar 3 dimensiones proféticas. La menorá en el tabernáculo, la profecía de Isaías, los profetas de Neviín y la visión de Yohanan en Apocalipsis, los escritos apostólicos. ¿Se da cuenta? Hay 3 dimensiones. Entonces, veamos el primer nivel, el fundamento profético. Isaías 11, los 7 espíritus. El concepto de los 7 espíritus de Dios proviene originalmente de la profecía mesiánica por excelencia en Isaías 11, 1 al 2, donde se describe el Nézer, el nuevo, el vástago, que saldrá del tronco de Isaí. El texto hebreo detalla cómo operará el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre el Mesías mediante 7 manifestaciones o facetas muy específicas. Dice, y reposará sobre él. Sobre él. El Ruach Hashem, o sea, el Espíritu de Yuhé Bajei, venía siendo el eje central. El Ruach Homaj, o jamás, espíritu de sabiduría. Ruach Binah, espíritu de inteligencia, entendimiento. Ruach Esah, espíritu de consejo. Ruach Geburah, espíritu de poder. Ruach Daat, espíritu de conocimiento. Y por último, Ruach Yirat Hashem, espíritu de temor a Yuhé Bajei. No es que existan 7 espíritus divinos diferentes, sino que el único espíritu de Dios se manifiesta en una plenitud perfecta de 7 dimensiones u oficio en la vida y en el reinado del Mesías. Amén. El segundo nivel, la anatomía de la menorá como estructura del Mesías. El brazo central, el tronco del candelabro, representa a Ruach Hashem, el Espíritu de Dios. Es la caña principal de donde brotan, salen todas las demás. De esta salen todas las demás. ¿Se dan cuenta? En la pedagogía del templo, este eje central representa al Mesías mismo, la raíz que sostiene el peso de toda la estructura. Los 3 brazos laterales representan 6 dimensiones, ¿verdad? Hay 6 que brotan en perfecta simetría. Primer par de brazo
O sea, estos dos, ¿verdad? Que serían los brazos internos, sería conocimiento y entendimiento, o sea, Da'at y Binah, conocimiento y entendimiento. Segundo par de brazos, estos. Brazos intermedios, vamos a llamarlo de esa manera. Consejo y poder. Shah y Geburah. El tercer par de brazos externos, están a los extremos, sería sabiduría, Jochma y temor de Hashem, Yirat Hashem. Recordemos el mandato de llegar, el mandato de la parasha. Las luces de los brazos, la tela es, ¿verdad? Deberían de invocar, de mirar a su llama hacia el eje central. Esto significa, amado, que la sabiduría, el poder, el conocimiento y el consejo no tienen validez espiritual si no están alineados o subordinados al espíritu de Hashem, a la soberanía de Mesías. El vínculo, tercer nivel, vínculo definitivo en el Apocalipsis. Hoy tuvimos el honor de escuchar de la porción de Bihasha, Apocalipsis 4:5. El apóstol Yohanan, educado, como sabemos, rigurosamente en la simbología del templo del primer siglo, consolida esta alusión de manera magistral en el libro de Apocalipsis, conectando las lámparas encendidas directamente con el Mesías resucitado. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Vamos a considerar otro punto, la consagración de los levitas. La consagración de los levitas, ellos son el filtro de la jurisprudencia espiritual en el judaísmo. La parashá nos menciona en el capítulo 8, versículo 7, así lo purificarás, rocía sobre ellos el agua de la purificación, aquella llamada Mei Hatat. Mei Hatat, y las pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Aquí el contexto jurídico, histórico también, vemos que a diferencia de los sacerdotes, los juanín, que eran ungidos con aceite, los levitas pasaban por un proceso de purificación drástico que incluía el rasurado completo de su cuerpo. En los códigos legales del primer siglo, el rasurado total se asociaba con 2 condiciones específicas: la purificación del leproso y la consagración de los levitas. Es curioso esto, ¿verdad? Porque los levitas eran tratados legalmente con el mismo rigor
que de un leproso. Obviamente un leproso sanado. A simple vista yo lo vi como una contradicción, porque los levitas escogidos para custodiar el tabernáculo y cargar los objetos más sagrados debían de pasar por el mismo ritual drástico e incómodo que un leproso sanado. Ningún otro grupo en Israel, ni siquiera los sacerdotes, los juanín, pasaba por este procedimiento. El número 8:7 ordena, dice la palabra, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Para entender, amado, el rigor del tratamiento, debemos recordar el estatus legal previo de los levitas. Originalmente, el servicio del tabernáculo no le pertenecía a ellos, sino a los primogénitos de todo Israel. ¿Estamos? Sin embargo, tras el colapso espiritual del pecado del becerro de oro, los primogénitos quedaron descalificados legalmente por participar en la idolatría. La tribu de Leví se mantuvo fiel y no se corrompió. Fue elegida por el tribunal celestial para sustituirlo. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? Bueno, no se me van. El estatus legal de muerte espiritual, o sea, al participar activamente o por omisión en el becerro de oro, la primogenitura de Israel contrajo una deuda penal, la muerte espiritual. En la jurisprudencia del primer siglo y el pensamiento rabínico antiguo, el leproso Mesorá es considerado legalmente como un muerto en vida, según Talmud, Tratado de Naín 6:64b. De hecho, cuando Aarón ve a Miriam con lepra, esta misma pareja clama, no sea ella, Aarón clamó, no sea ella ahora como el que nace muerto. Eso está en la pareja de hoy, capítulo 12, versículo 12. Por lo tanto, dado que los levitas entraban a sustituir un cuerpo legal a un cuerpo legal que estaba espiritualmente muerto, o sea, los primogénitos caídos debían someterse al mismo protocolo judicial de transición que se usaba para traer a alguien de la muerte legal a la vida, el ritual del esposo sanado. Tiene que hacerse el mismo ritual. El leproso sanado y el levita compartían el mandato de rasurado capilar absoluto. Pasaba su navaja por todo el cuerpo, cabeza, pierna, pecho, todo. No se trataba solo del cabello, de la cabeza o de la barba, sino de todo vello corporal. Hay una conexión con el orgullo y el juicio.
Porque los sabios explican que la lepra bíblica, la Sarahat, que se llama, no era una enfermedad dermatológica común, sino una aflicción espiritual provocada principalmente por el orgullo, la arrogancia y la lisonjería. Orgullo, arrogancia y lisonjería. El vello y el cabello representan en el lenguaje bíblico la extensión de la fuerza, la belleza natural, la vanidad y la individualidad del ser humano. Pensemos en Sansón. Al rasurar por completo al leproso, se despojaba de su orgullo y se le devolvía visualmente al estado de un recién nacido, completamente calvo, desnudo, destituido, vulnerable ante el Creador. ¿Me siguen? La aplicación a levita es que aunque los levitas no habían pecado en el becerro de oro, iban a recibir un estatus de tremendo poder y cercanía a la presencia divina. Ahora pueden entrar al templo, tocar los objetos más sagrados y llevarlos. Para evitar que cayeran en el orgullo de la casta o en la altivez espiritual, el mismo pecado que generaba la lepra, la Torá lo obligó a pasar por la humillación pública de rasurado local. Antes de ser elevado a la dignidad del servicio, debían experimentar la destrucción absoluta de su ego. Este acto, amado, bajo nuestro contexto, este acto de la muerte absoluta al ego y al estatus social para entrar al servicio del Rey, como dice Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Aquí la palabra que nombré hace poco, mei, hatat, que significa literalmente agua del pecado o agua de purificación de la ceniza de la vaca roja. Eso está en una pareja, obviamente está en la historia, tiene que estar en una pareja. Hemos hablado de esa ceniza de la vaca roja, cuando se quemaba, se tomaba esa ceniza y esa se tiene que tomar la persona. Este rito prefigura la inmersión en la muerte y resurrección del Mesías. Amén. Hay una consecuencia profunda en el liderazgo en la comunidad del creyente del primer siglo. La Cajal no se basaba en el linaje o el orgullo helenista del título. No se tomaba y no se basaba en que yo soy del linaje de X o mira, yo tengo tantos títulos, no, sino en la destrucción de la autojustificación.
El servicio sagrado exige ver un nace, estar desnudo, ver éxitos del pasado para ser revestido únicamente por la justicia divina. Amén. Pablo fue un ejemplo. Él tenía títulos y él lo tenía como basura. Algo muy importante acá. Jesús operó extensamente sanando leprosos durante su ministerio terrenal. En la jurisprudencia del primer siglo, sanar a un leproso era considerado un milagro mesiánico. Porque es un milagro mesiánico, porque los códigos rabínicos dictaminaban que solo el Mesías o Dios mismo podía restaurar a un leproso, o sea, devolver la vida a un muerto legal. La segunda oportunidad. Hay un texto clave para lo que voy a exponer, que dice: hubo algunos que estaban impuros a causa de cadáver humano, que se lo habían tocado. Y dijeron: ¿por qué habremos de ser impedidos de presentar la ofrenda del Eterno? Quisiera que pusieran mucha atención porque hubo una vez una pequeña crítica, después se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Cuál fue el dictamen legal y el error de Moisés sobre este punto? Número 967. Repito el versículo. Textualmente dice: hubo algunos que estaban impuros a causa de cadáver humano. Y dijeron: ¿por qué habemos de ser impedidos de presentar la ofrenda del Eterno? Podríamos decir que es uno de los pasajes más extraordinarios en cuanto al desarrollo de la jurisprudencia bíblica. Un grupo de hombres está inhabilitado legalmente para estar ritualmente impuro. Por estar ritualmente impuro. En lugar de resignarse, ellos llegan y desafían el status quo, o sea, su situación actual, con una demanda legítima basada en el deseo del corazón. ¿Por qué seremos o porque somos excluidos? Quizás todavía no han captado lo que estoy tratando de explicar. Pero aquí Moisés demuestra la madurez de un verdadero juez y pastor. No responde de inmediato, sino su propio criterio, sino que dice: esperar y oír lo que ordena el Eterno. O sea, aquí nace, ahora se van a entender, el decreto del Pesaj Sheni, la segunda oportunidad. Una legislación complementaria para los que están lejos o impuros, es para eso. Aquellos que estaban por celebrar el Pesaj. ¿Qué podemos interpretar bajo nuestra lupa, bajo nuestros ojos, el periodo mesiánico?
hay algo un poco común, pero voy a decirla. Tradicionalmente se enseña que estos hombres transportaban los restos de Yosef y también los cuerpos de Nadab y de Abiú. Sin embargo, a nivel macro profético, este decreto prefigura la inclusión de las naciones de los Goyim y de las casas de Efraín, las tribus de Pasila. Legalmente, toda la humanidad estaba impura por causa de un cadáver. La muerte espiritual heredada de Adán. ¿Me siguen? ¿Me estoy explicando? A la reflexión. El segundo pesa en la ventana profética que anticipa el alcance de la obra del Mesías. Jesús no anuló la Torá, expandió su alcance judicial para que aquellos que estaban lejos en el camino o impuros pudieran sentarse a la mesa del pacto. Es la demostración de lo que deseo, de que el deseo genuino por la santidad puede conmover el tribunal celestial para abrir una jurisprudencia de gracia. Por esto fue lo que me hizo cambiar una halajá que yo tenía para celebrar el Pesaj. Darle una segunda oportunidad para aquellos que estaban lejos en el camino o impuros pudieran sentarse a la mesa del pacto. Y ahí por qué yo lo hice. Otro punto. Podría hacer 1 hora y media. La trompeta de plata y las etapas del desierto. Hay un texto clave, el número 10.2, 10.2, dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás. Haciendo un análisis del sonido, las trompetas de plata, a diferencia del shofar, que es un cuerno de animal, representa la voz articulada, la instrucción clara y la redención. La plata, que en hebreo es Kesef, está ligada etimológicamente al anhelo y al precio del rescate. Existían 2 tipos de toques específicos. El Kirá, un sonido largo, plano y continuo, símbolo de la unidad, convocatoria y paz. Símbolo de unidad, convocatoria y paz. Terroir, un sonido quebrado, alarmante, como un llanto intermitente, símbolo de alerta, guerra o el momento de levantar el campamento. Según nuestra posición hebrea mesiánica, en el primer siglo, los discípulos comprendían que el eco de estas trompetas operaban en el ámbito del espíritu. Pablo, Saúl, utilizaba esta misma analogía legal y militar en su carta, como está escrito en Corintios 14:8.
que dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas debían ser hechas de una sola pieza, labrada a martillo. Esto enseña que el mensaje de la verdad no puede ser para, sino algo de una sola pieza. El mensaje tiene que ser así. No puede ser fragmentado ni compuesto por opiniones humanas divididas. Debe ir de la roca sólida de la relación. Y esa relación que nosotros tenemos es el Mesías Jesús. Cuando la comunidad de estudiantes escucha la voz del liderazgo, debe saber distinguir entre la tequía, o sea, el tiempo de estudiar, de congregarse, de consolidar, y el sonido textual, tiempo de guerra espiritual, romper esquemas y avanzar. Debemos saber distinguir. Ya para finalizar, un texto número capítulo 11, 4. En la multitud mixta, la palabra multitud mixta en hebreo sería asaf, que estaba en medio de ellos, sintió un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí hace falta una radiografía lingüística. Realmente está el texto hebreo utilizado el término asaf, traducido como multitud mixta o populacho, no era el núcleo de Israel, sino aquellos que salieron de Egipto por conveniencia o por asombro místico, por las plagas, pero sin una conversión del corazón. A eso se le llama asaf, multitud mixta. El pecado aquí no es el hambre física, cuando el número 11, cuando dice que dice al final dice, ¿quién nos diera de comer carne? Aquí el pecado no es el hambre física, sino un deseo desconocido por el deseo mismo, una lujuria psicológica. Voy a explicar. Extrañaban las cebollas y los ajos de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué añorar la comida de los esclavos? ¿Por qué en Egipto? Porque la comida en Egipto era gratis. Los sabios del Talmud, en el tratado de Yomá 75a, explica que la palabra gratis, hinam, no significa sin costo monetario, no significa gratis, sino libre de mandamientos.
enseñaba una vida sin responsabilidad ética ni restricciones legales divinas. Eso es lo que ellos enseñan. Está libre de mandamientos. El maná, el pan del cielo, representa la Torah viva, la palabra pura y la de Yeshua mismo. El maná cubría todas las necesidades nutricionales y tomaba el sabor que el justo deseaba. Sin embargo, el Asher-Sof los llamó ese pan tan liviano, ese pan despreciable, haciendo una interpretación profunda, amado. Este es el prototipo de la apostasía. Cuando el creyente se hastía de la profundidad de la palabra espiritual y exige carne, estímulos emocionales, pragmatismo del sistema del mundo, teología barata de autosuficiencia, etc. El Eterno concede la petición, pero con ella viene la consumición del alma. ¿No sigue? El lugar donde ocurrió esto fue llamado las tumbas de la lujuria, donde empezaron a pedir carne, donde mueren, ahí es donde mueren los límites de la Torah, se cavan las tumbas de nuestro propio potencial espiritual. Acabarse a morir los límites de la Torah, estamos cavando nuestro propio potencial espiritual. Conclusión, ahora sí, dame calidad. Amados hijos, la parashá vea a los quejas, comenzó en las alturas del lugar santo, mostrándonos el diseño perfecto de la menorá. Vimos a un sumo sacerdote sosteniendo con paciencia la llama original al lado de la mecha con un solo objeto, que la lámpara encendiera su propio aceite y su fuego subiera por sí mismo. Ese es el anhelo del Eterno para cada uno de nosotros. Amén. Él no quiere autómatas que repitan mandamientos de memoria. Él busca discípulos cuyo corazón arda de forma autónoma con el fuego de la santidad. Amén. Sin embargo, el texto nos confronta con una realidad. Yo ya tejadora al llegar al capítulo 11. El campamento levanta la marcha, las trompetas de plata resuenan, pero en lugar de avanzar bajo la luz de la menorá celestial, el pueblo permite que se encienda otro tipo de fuego. El texto dice que él hacia Sof, la multitud mixta comenzó a experimentar un deseo desmedido por el deseo mismo. Entonces sintieron fastidio del maná, el pan duro del cielo, el pan puro del cielo, que prefiguraba la intrusión viva y al Mesías mismo. Y clamaron, ¿quién nos diera de comer, a comer carne? Nos acordamos del pescado, los pepinos, los melones y los ajos que comíamos en Egipto de balde.
gratis. Esa mentira más grande de Egipto, amado. ¿Qué ceguera espiritual tenía? Tan profunda ceguera tenía. Gratis. No. Egipto pagaban con la sangre de sus hijos, con el látigo en sus espaldas y con la deshumanización de sus almas. No era gratis. Pero los sabios del primer siglo descifraron el código legal detrás de este lamento. La palabra ginán, gratis, no significaba que la comida no costara dinero. Significaba que añoraban una vida libre de mandamiento. Extrañaban la esclavitud de la carne porque la carne no exigía responsabilidad ética, no le imponía restricciones morales, no le exigía rectificación de carácter, porque se pedía carne. El maná requería disciplina, el cordero temprano, depender diariamente del cielo, santificar el Shabbat. La carne, en cambio, solo exigía saciar el ego. El Eterno, en su justicia, les concedió la petición, les envió codornices hasta que les salieron por las narices. Pero el texto sagrado sella ese momento con un nombre que debemos hacernos temblar. Las tumbas de Judea, porque allí enterraron al pueblo que conoció esto. Hermano, en el desierto de nuestra existencia hoy, solo hay un lugar para uno de los dos fuegos. O vivimos bajo el fuego de la menorá, o morimos en el fuego de las tumbas de la lujuria. Cuando elegimos la queja, cuando murmuramos ante los procesos de la purificación del Creador, cuando nos hastiamos de la profundidad de la Torah y exigimos la carne de las emociones baratas del sistema de este mundo, estamos cavando nuestra propia tumba espiritual, donde mueren los límites de las restricciones de las instrucciones divinas. Allí mismo comienza el entierro de nuestro potencial eterno. Hoy, amado, nuestro gran sumo sacerdote, Jesús Hamashiach, se pasea en medio de nosotros. Él tiene en su mano el fuego de los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Él no quiere que seamos una mecha humillante que produce el hollín del chisme, de la insatisfacción y de la queja. Él está dispuesto a limpiar nuestra copa, al cortar con la navaja de la disciplina el orgullo de nuestra carne y de verter el aceite puro de su espíritu. No permitamos, amados, que el desierto devore nuestro llamado. No cambiemos el maná del cielo por las cebollas mordidas del pasado. Volquemos nuestra llama
¿Por qué no nos hallamos de la misma manera, los brazos de la menorá, volcados su luz hacia el eje principal, central, y es el Mesías Yeshua? Sostengamos la mirada en Él, purifiquemos nuestras motivaciones y digamos esta mañana: Señor, quita de mí la queja, de la multitud mixta, enciende mi alma con tu intuición, que mi vida no sea un momento a la codicia, en las tumbas del desierto, sino una lámpara viva que arda por sí misma, reflejando tu justicia y tu verdad hasta que entremos a la tierra prometida, a la tierra de nuestra promesa. Amén. Que así sea el deseo de Hashem para esta caída. Shabbat Shalom. Espero pues que esta para allá haya llegado a tu corazón, haya entrado a tus ojos, bajando a tu corazón para después bendecir por tu boca a la demás persona. Ve este video nuevamente, porque esto está grabado, y compártelo. Sé que va a ser de mucha bendición a mucha gente. Shalom, shalom.